En términos económicos, ¿sí? En términos económicos, los países se desarrollan con recursos, ¿sí? Los países tienen capital, tienen recursos naturales y también tienen capital humano, que son las personas que constituyen el país. Para que un país sea desarrollado, tú requieres el mejor uso posible de todos los recursos. Por lo tanto, tú no te puedes dar el lujo de desperdiciar el capital humano que tú tienes. El capital humano son las personas, el capital humano es la sociedad, son las familias, son los niños, y por lo tanto tú le tienes que dar un uso productivo a ese capital humano. Y para que esas personas sean productivas en la sociedad del siglo XXI, tú requieres que sean educadas, tú requieres que estén bien nutridas, tú requieres que vivan en ambientes seguros, tú requieres que tengan creatividad. ¿Te das cuenta? Tú requieres que esas personas desarrollen todos sus potenciales. Lo que estoy diciendo es que requieres que esas personas no sean pobres. ¿Me sigues? Por lo tanto, tú no puedes entender esto o nadie podría entender que la pobreza es un mal necesario. Todo lo contrario, tú quieres que toda la gente sea productiva porque le hace bien a toda la sociedad. ¿Te das cuenta? Si es que toda la gente tiene educación, si es que la gente tiene oportunidades, cada uno se irá especializando en las cosas que prefiera, o en las cosas que pueda realizar. ¿Te das cuenta? Pero al final del día lo que ocurre es que con una sociedad en esos términos, la sociedad entera se ve beneficiada porque hay mayor crecimiento económico y hay mayor bienestar para toda la población. Antes de terminar, igual la pobreza igual es como el virus del SIDA. La otra, porque en tanto a... Sí, lo que pasa es que se puede combatir, pero no se puede exterminar. Porque no hay ningún país que no tenga indigentes, que no tenga gente pobre, entonces es difícil tanto comprender algo así. Naturalmente, pero distinto es cuando una fracción importante de la población sus oportunidades están truncadas. Eso es un problema distinto. Tú siempre puedes tener algún nivel de pobreza estructural o tú puedes tener algún problema de pobreza temporal, es decir, gente que entra o sale de la pobreza por la pérdida de un empleo, por ejemplo, o por un shock de salud, o por un accidente. Pero distinto a cuando esto perdura en el tiempo. ¿Te das cuenta? Tú, como economista, te tienes que preocupar de que las personas no perduren la condición de pobreza o al menos tengan todos los espacios y todas las oportunidades para salir de ella. Si es que tú no le brindas como sociedad esa oportunidad o ese espacio, tú estás cometiendo un error en términos de asignación de recursos. Tú podrías estar perdiendo gente muy valiosa y gente muy inteligente producto de que no les diste la oportunidad adecuada. Eso tú no te lo puedes permitir en una sociedad hoy día. Gracias. Hola, yo me llamo Jordan Jofé, soy de Calama. Y quería preguntarle cómo usted ve al país en relación a Sudamérica, los otros países de Sudamérica en términos económicos y desarrollo. De aquí en 20 años, ¿cómo ve al país en esos términos? De aquí a 20 años es difícil que te pueda responder, digamos, pero bueno, puedo hacer un poco de ciencia ficción, ¿no? Mira, a ver, en términos de nivel de desarrollo, Chile hoy día es en una batería de distintos indicadores el país más desarrollado de América Latina. Pero la comparación no es relevante, porque Chile no está en América Latina. Si usted ve la composición de nuestras exportaciones, de nuestros socios comerciales, Chile está en otra parte. Geopolíticamente estamos en América Latina. Pero hoy día, en un mundo globalizado, Chile está en el mundo, ¿ya? Y nuestros patrones de comparación no pueden ser solamente nuestros vecinos. ¿Te das cuenta? Creo que ponerse meta ambiciosa a nivel individual, como yo le he tratado de comunicar hoy día, también es válido para los países. Los países se tienen que poner metas cada vez más ambiciosas y por lo tanto nuestra comparación no pueden ser nuestros vecinos. Te doy un ejemplo. En todos los indicadores de educación, los últimos resultados de la prueba PISA, que es una prueba estandarizada que mide la calidad de la educación en distintos países del mundo, Chile por segunda medición consecutiva apareció primero en América Latina. Entonces tú con eso te puedes relajar, te puedes tranquilizar y puedes ser feliz el resto de la semana, digamos. Pero eso no es suficiente hoy día. Tú puedes ser mejor en América Latina en términos de educación, pero también es cierto que el mejor alumno, los mejores alumnos de los colegios chilenos rinden el promedio, tienen el rendimiento promedio de los países europeos. Por lo tanto, lo que eso te indica es que nuestro
nuestra brecha de conocimiento, nuestra brecha tecnológica, nuestra brecha capital humano respecto al mundo que se nos viene en 5, 10 y 20 años más, como tú preguntabas, esa brecha es bastante significativa y hay que cerrarla. Y por lo tanto, como país tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte en términos de mejoras en la calidad de la educación, definitivamente, y en ese sentido, aunque seamos primero en América Latina, eso no es satisfactorio, es insuficiente. Hola, me llamo Felipe Larcón, soy de Temuco. Tengo 2 preguntas. ¿Tú me trajiste acá? Sí. La primera es que el otro día salió un reportaje sobre la brecha de la pobreza en Chile y que la canasta familiar que se tomaba era una canasta familiar de alrededor de 40 años atrás. Y que si se tomara una canasta familiar de hoy en día, la cantidad de pobres aumentaría como alrededor del 30%. Y yo no entiendo porque qué pasa con toda esa gente que está entre medio, que no se le pueden dar tanto ayuda por el hecho de que no son pobres, pero tampoco tienen suficiente dinero, tienen el dinero justo para vivir. En tu pregunta implícitamente hay varias preguntas. Primero, efectivamente, la pobreza en Chile se mide a partir de una canasta de consumo definida en el año 1987, que se ha ido actualizando por IPC en el tiempo. Si tú crees que los patrones de consumo en el país han variado en el tiempo, lo cual yo creo, esa canasta debiera actualizarse, por lo tanto tendríamos otra medición de pobreza. ¿Ok? Esa responde a la primera parte de tu pregunta. Ahora, efectivamente, si es que actualizáramos esa canasta, el número de pobres o personas clasificadas bajo condición de pobreza aumentaría en forma significativa y efectivamente estaría en torno al 25-30% de la población. Ahora, ¿qué significa eso en términos de diseño de política pública? Y esa fue tu tercera pregunta implícita. Esa es una pregunta clave para los economistas. Por ejemplo, si tú vives en una sociedad con recursos limitados, tú dices, ok, ¿en quién gasto primero? Probablemente la recomendación va a ser gasta primero en los más pobres de los pobres. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si tú tienes recursos limitados, tú deberías tratar de focalizarlos o destinarlos de manera precisa o de la mejor manera posible a los más necesitados dentro de la distribución del ingreso. Sin embargo, si tú crees que una fracción importante de la pobreza es móvil, por ejemplo, tu papá perdió el empleo, por ejemplo, alguien en tu familia sufrió un accidente y por lo tanto destinan una gran cantidad de recursos en remedios, en salud, en servicios médicos. Si eso es así, entonces quiere decir que mucha gente entra y sale de la condición de la pobreza de manera siguiendo el shock, digamos, siguiendo las circunstancias que le ha tocado vivir. Si es que eso fuera así, tú requieres una política social distinta. ¿Te das cuenta? No solamente focalizada en los más pobres, sino que requerirías un diseño de política social un poco más inclusiva. ¿Te das cuenta? Naturalmente, eso tiene que ver con el diseño de tus políticas públicas y con los recursos que tú quieras destinar a eso. La equidad es cara. La equidad es cara. Y este país no está dispuesto todavía a resolver el problema. La otra pregunta era un poco más personal, porque nos han dicho varias personas que han venido a exponer que más que la carrera es importante los profesores, los maestros que podamos tener. ¿Cuáles son las cosas que debemos buscar en un maestro a la hora de entrar a una universidad, más que el nombre de la carrera o el nombre de la universidad? Esa es otra pregunta. A ver, tú tienes que buscar gente que te muestre, que te abra la cabeza, que te haga preguntas nuevas, que te haga pensar, que te haga imaginar, que estimule tu creatividad. Yo creo que eso es un maestro. ¿Te das cuenta? Un maestro no es alguien que te repite un libro. ¿Te das cuenta? Eso lo vas a poder hacer tú al poco tiempo de leerte el libro. La pregunta relevante acá es ¿quién te fomenta y quién te estimula a preguntarte cosas que están fuera de tu cabeza o que han estado por mucho tiempo fuera de tu cabeza? ¿Sí? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la imaginación? Creo que ahí está la acción para el siglo XXI. Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Me llamo Javier Robledo, soy de Temuco. Y mi pregunta es, más o menos, ¿qué fue lo que se hizo tan mal, o no seamos tan pesimistas, mal en Chile para estar como estamos ahora? Que no todos tienen oportunidades.
si fue culpa de los líderes o un poco de mediocridad de las mismas personas. Usted es un ejemplo de una persona que salió adelante estando en una mala situación. Pero, ¿qué pasa con el resto, por ejemplo, de su generación, de los chicos que estudiaron con usted en la básica, que no surgieron como usted? Si todos tuviesen, entiendo que todos tuviesen su mentalidad, hubiesen surgido, pero a eso voy porque digo que tal vez fueron un poco mediocres en ese sentido, o fueron los líderes que no les dieron la oportunidad. Es una pregunta bien compleja, Javier, ¿no? A ver, yo tuve muchos compañeros que cuando dieron la prueba de aptitud académica sacaban un puntaje para ingresar a una universidad en regiones, por ejemplo. Nunca tuvieron crédito. En esa época los créditos eran mucho más restringidos de lo que son ahora. La oportunidad de financiamiento era mucho más limitada de las que son ahora. Ahí faltaban recursos. Quizás no faltaba diseño, pero faltaban recursos. ¿Te das cuenta? ¿Qué ha fallado en todo este tiempo? Yo creo que ha fallado la voluntad. Y como sociedad hemos ido creando una sociedad altamente segregada. Tenemos barrios segregados. Tenemos una educación segregada. Tenemos una salud segregada. Entonces la pregunta es si queremos construir ese país. Estás en el siglo XXI, ¿por qué tienes que vivir en Chile?